En la perfumería de Ingrid, donde los frascos brillaban bajo luces suaves y los perfumes se mezclaban en el aire, Javier caminaba con pasos firmes. Su mente siempre estaba trabajando, planeando, analizando cada detalle del negocio que él, aunque no oficialmente, dirigía con mano de hierro. Ingrid, su esposa, era el rostro de la perfumería, pero era Javier quien controlaba los bastidores, desde las finanzas hasta la elección de empleados. Javier, un hombre de rasgos severos y cabello siempre impecablemente peinado, se aislaba en su oficina, un refugio de tranquilidad en medio del constante bullicio de la tienda. Sentado detrás de su escritorio de caoba, repasaba mentalmente la lista de empleados. Su mirada se detuvo en un nombre: Janet. No había, de hecho, una razón concreta para su aversión hacia Janet. Ella era eficiente, discreta, y los clientes a menudo elogiaban la limpieza del lugar. Pero algo en ella, tal vez la forma en que llevaba una dignidad silenciosa, lo incomodaba profundamente. A Javier le gustaba tener el control, y Janet, de alguna manera, parecía inmune a su influencia. «Necesito a alguien más moldeable», murmuró para sí mismo, hojeando el expediente de candidatos a empleo. Su elección recayó en una joven recién graduada de la universidad, ansiosa por una oportunidad y, lo más importante, sin la carga de experiencias como la de Janet. Alguien que no cuestionara, que simplemente siguiera órdenes. Con la decisión tomada, Javier llamó a Ingrid a su oficina. Ella entró, una figura elegante y serena, su cabello recogido en un sofisticado moño. «Ingrid, necesito hablar contigo sobre un cambio en el equipo», comenzó Javier, manteniendo la voz neutral. Ingrid lo miró, con una pizca de preocupación en sus ojos. «¿Qué ha pasado, Javier?» «Hay una empleada, Janet. Creo que es hora de traer a alguien nuevo, más alineado con la imagen que queremos proyectar», explicó Javier, evitando encontrarse con la mirada de Ingrid. «Pero Janet ha trabajado aquí durante años. Ella es parte de la familia de la perfumería», replicó Ingrid, sorprendida y un poco alarmada. Javier se levantó y se acercó a ella. «Querida, sabes que solo quiero lo mejor para el negocio. Janet ha hecho un buen trabajo, pero necesitamos a alguien con más energía, más jovialidad». Ingrid vaciló, mirando a Javier. «Si crees que es lo mejor», dijo ella, aunque con un toque de duda en su voz. Satisfecho, Javier esbozó una sonrisa calculada. «Confía en mí. Esto es para el bien de nuestra perfumería». Mientras Ingrid salía de la oficina, Javier se sentó nuevamente, sus pensamientos ya centrados en el próximo paso de su plan meticulosamente trazado. Después del repentino despido, Janet sintió un torbellino de emociones. La decepción pesaba en su corazón, pero no había espacio para el rencor en su alma resiliente. Podría haber buscado a Ingrid, suplicado por su trabajo de vuelta o incluso expuesto la severidad injustificada de Javier, pero optó por mantener su dignidad intacta. En su lugar, se refugió en el pequeño oasis urbano que era el café al otro lado de la calle. El café era acogedor, un contraste marcado con la frialdad de su reciente experiencia. Las mesas de madera tenían un encanto desgastado, y las sillas de hierro invitaban a los visitantes a sentarse y observar el mundo pasar, y eso fue lo que hizo Janet. Sentada junto a la ventana, con una taza de café humeante entre las manos, miraba la perfumería. Los clientes entraban y salían, y casi podía escuchar el tintineo de la campana de la puerta, imaginando el aroma dulce y floral que siempre la recibía al comenzar su trabajo. «¿Estás bien, cariño?», preguntó la camarera, una joven con cabello rizado recogido con una bandana de colores. Su nombre era María y tenía el tipo de sonrisa que calmaba las tormentas interiores. Janet ofreció una sonrisa triste. «Sí, solo me estoy acostumbrando a una nueva rutina». María puso suavemente la mano sobre la de Janet. «Si quieres hablar, estoy aquí. Este café es genial para empezar de nuevo. Muchos lo hacen». Janet asintió agradecida. «Solo necesito un tiempo para observar», dijo, mirando de nuevo la perfumería. Día tras día, Janet tomaba su lugar en el café. Con el tiempo, se convirtió en parte del mobiliario, una presencia constante que los otros clientes reconocían con saludos amigables. Y mientras observaba la tienda que había sido casi como un hogar,
Janet no sabía que pronto se encontraría en el centro de una trama mucho más grande que las trivialidades de un despido injusto. Solo sabía que había algo reconfortante en estar cerca, aunque fuera desde lejos, de lo que le era tan familiar. Ahora cuéntanos, ¿qué harías en lugar de Janet? ¿Aceptarías el despido o recurrirías a la propietaria Ingrid? Deja tus comentarios aquí. El café se convirtió en el santuario de Janet desde su despido, un lugar donde el aroma de los granos tostados se mezclaba con los recuerdos de la perfumería que aún la rodeaban. El rincón junto a la ventana, con su vista despejada hacia la tienda al otro lado de la calle, servía como su puesto de observación personal. Ella visitaba el lugar no solo para disfrutar del reconfortante amargor del café, sino para mantenerse, de alguna manera, conectada a la vida que había dejado atrás. En una tarde particularmente bulliciosa, mientras el murmullo de las conversaciones a su alrededor formaba un coro constante, Janet notó a una figura que cruzaba la calle hacia la perfumería. Era Javier, acompañado por un hombre que nunca había visto antes. El desconocido caminaba apresuradamente y su mirada escudriñaba los alrededores, como si estuviera buscando oídos indiscretos. Desde su mesa, Janet observó a los dos hombres entablar una conversación intensa, con expresiones serias y gestos precisos. La curiosidad y la aprehensión se entrelazaron en su estómago. «¿Este es un nuevo proveedor?», murmuró para sí misma, mirando a través del vapor que se elevaba de su taza. Las palabras intercambiadas entre Javier y el hombre misterioso eran inaudibles, pero su lenguaje corporal era un libro abierto de malas intenciones. En un momento, el desconocido sacó discretamente un sobre grueso de su abrigo, mirando a su alrededor antes de entregárselo a Javier. El intercambio fue rápido, pero Janet estaba segura de lo que había presenciado. «No me gusta eso», dijo, más para sí misma que para cualquier otra persona. Sin embargo, Javier notó que estaba siendo observado. Al notar la expresión preocupada de Janet, María, la camarera, se acercó con precaución. «¿Algo está mal, Janet?». Janet negó con la cabeza, sin querer involucrar a la joven en sus sospechas. «Solo algunas preocupaciones antiguas», respondió, pero sus ojos no se apartaron de la pareja sospechosa al otro lado de la calle. Era evidente que algo se estaba planeando, algo que podría perjudicar a la perfumería y, por extensión, a Ingrid. Janet sabía que no podía ignorar lo que había visto. A pesar de haber sido apartada de la perfumería, las personas que trabajaban allí y la propia Ingrid todavía significaban mucho para ella. Con un suspiro decidido, decidió que era hora de actuar. «Necesito descubrir más», susurró Janet, ya planeando su próximo paso. Después de todo, ella no era solo una espectadora, aún se sentía parte de esa historia y, tal vez, ahora era la clave para evitar un desastre inminente. La luz del sol estaba empezando a despedirse del cielo cuando Javier y el enigmático hombre que Janet había observado antes se acercaron a ella. La encontraron en la salida del café, sus rostros oscuros contrastando con el crepúsculo dorado. «Janet, qué sorpresa encontrarte aquí», comenzó Javier, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El hombre a su lado, un tipo sombrío con una postura que denotaba su astucia, permaneció en silencio, pero sus ojos inquietos se fijaron en ella. Javier continuó, sacando un sobre grueso del bolsillo interior de su chaqueta. «Entendemos que podrías haber visto algo que no debías, y estamos dispuestos a asegurarnos de que esto sea beneficioso para ti». Janet observó el sobre, consciente del peso de lo que se le estaba ofreciendo y de lo que significaba. Su corazón latía fuerte, no por codicia, sino por indignación. «¿Me estás ofreciendo dinero para que me quede callada?», preguntó Janet, con voz firme a pesar del shock. «Considera esto como un bono de jubilación», sugirió Javier, extendiendo el sobre hacia ella. Con una mirada de desprecio, Janet apartó la mano de Javier. «No aceptaré tu dinero sucio. Lo que estás planeando herirá a muchas personas, y no seré parte de ello». El hombre junto a Javier frunció el ceño, con un leve temblor de irritación en su rostro. «Estás cometiendo un gran error», dijo con voz baja y amenazante. Janet respiró profundamente, reuniendo toda la valentía que tenía.
El error es de ustedes si piensan que pueden comprar el silencio de alguien tan fácilmente. Sugiero que abandonen estos planes nefastos. Javier cerró el sobre, su expresión endureciéndose. Esto no es una elección, Janet. Es una oportunidad única para salir de esta situación cómodamente. Elijo la integridad, no la comodidad, respondió Janet, manteniéndose firme. Y lucharé con todo lo que tengo para proteger lo que es correcto. Con estas palabras, Janet se alejó, dejando a los dos hombres atrás. Su silueta recortada contra el crepúsculo, un símbolo de resistencia contra la corrupción que amenazaba con engullir el mundo que amaba. El aire de la noche estaba cargado con la promesa de lluvia mientras Janet caminaba por la estrecha acera, sus pensamientos consumidos por el reciente enfrentamiento. Las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes a la tormenta que se estaba formando no solo en el cielo, sino en su vida. El susurro del viento parecía llevar ecos de las amenazas veladas que habían sido lanzadas en su contra. Un ruido de motor creciente rompió sus divagaciones. Janet se volteó instintivamente, solo para ver los faros de un automóvil acelerando hacia ella. El intenso brillo de los faros la cegó y apenas tuvo tiempo de registrar el shock antes de que el impacto llegara con una brutal fuerza, arrojándola violentamente al suelo. El automóvil, un sedán negro, se detuvo a varios metros de distancia. La puerta del conductor se abrió y Javier salió, su rostro una máscara de horror y satisfacción contradictorios. Se acercó a Janet, quien yacía inmóvil en el asfalto, una figura solitaria bajo la luz del poste. «¿Janet?», llamó, su voz temblando ligeramente, tal vez con miedo de que ella respondiera. Pero ella no se movió, y el silencio que la rodeaba era un testimonio mudo de la gravedad de sus acciones. Por un largo momento, Javier se quedó allí, observando, hasta que el miedo de lo que vendría si lo atrapaban lo hizo retroceder. Con pasos rápidos y ojos que no se atrevían a mirar hacia atrás, regresó al vehículo. El motor rugió y desapareció en la noche, dejando a Janet atrás como si fuera nada más que un obstáculo eliminado. En la soledad de esa oscura calle, el tiempo parecía haberse detenido para Janet. Un transeúnte, que casualmente regresaba a casa más tarde esa noche, la encontró y llamó a la ayuda, su voz urgente suplicando una ambulancia. Mientras Janet era llevada en la ambulancia, su conciencia vaciló en la frontera entre la luz y la oscuridad, la vida y algo indefinido. Javier, en la seguridad de su huida, estaba ajeno al hecho de que, contra todas las probabilidades, el espíritu indomable de Janet aún ardía con vida, una llama a punto de reavivarse en la oscuridad que él había creado. 3 días pasaron, cada uno marcado por un tenso silencio en los pasillos esterilizados del hospital. En el tercer día, mientras el sol arrojaba sus primeros rayos sobre la ciudad que comenzaba a despertar, Janet abrió los ojos. La luz blanca de la habitación del hospital se filtraba a través de las cortinas entreabiertas, y los sonidos de la sala llegaban hasta ella en un constante murmullo. La conciencia regresó lentamente a Janet, como una marea que regresa a la playa. Los recuerdos del accidente eran fragmentados, pero la memoria del enfrentamiento con Javier era cristalina, aguda por el peligro y la injusticia. Intentó moverse, pero el dolor punzante le recordó su vulnerabilidad física. Aún así, su determinación era inquebrantable, su mente ya tejiendo planes para exponer la conspiración que casi le costó la vida. Mientras Janet luchaba por incorporarse, una figura apresurada cruzó el pasillo del hospital, sus pasos resonando con urgencia. Era Ingrid, su antigua empleadora. Janet, cuando era joven, quedó embarazada y sus padres no lo aprobaron, y tuvo que dar a su hija en adopción, y nunca más supo de ella. Sin embargo, al día siguiente del accidente que sufrió Janet, Ingrid se enteró y corrió al hospital para ayudar. Janet necesitaba sangre, e Ingrid hizo una donación. Después de algunos exámenes antes de la transfusión para asegurarse de que la sangre fuera compatible, la enfermera descubrió que Ingrid era hija de Janet. Al darse cuenta de la presencia de Ingrid, Janet se sintió muy feliz, e Ingrid le contó que había donado sangre y descubrió que Janet era su madre. En el transcurso de la conversación, los ojos de Ingrid reflejaban una mezcla de preocupación y miedo. A medida que avanzaba la conversación, Ingrid dijo, «¿Cómo te sientes?». Janet miró a Ingrid,
viendo no solo a la empresaria exitosa, sino a la hija que había perdido tantos años antes. «Estoy viva, lo cual es algo», respondió Janet, su voz débil pero teñida de alivio al ver a su hija. «Vas a estar bien, Janet. Me encargaré de todo», aseguró Ingrid, acariciando la mano de Janet. «No te preocupes por nada, solo concéntrate en recuperarte». Janet apretó la mano de Ingrid, la gratitud y el amor de una madre brillando en sus ojos. «Ingrid, hay algo que necesitas saber», comenzó Janet, cada palabra un esfuerzo. «Sobre el accidente. No fue un simple accidente». Ingrid se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Janet. «¿Qué quieres decir?» «Javier, y un plan que podría destruir todo lo que has construido», susurró Janet, con la urgencia clara en su rostro pálido. El corazón de Ingrid latió más rápido, dándose cuenta de que la verdad era más compleja y sombría de lo que había imaginado. Allí, en la habitación del hospital, con la mujer que era un enigma y al mismo tiempo su salvadora, Ingrid se dio cuenta de que la vida de ambas estaba entrelazada de maneras que nunca podría haber previsto. Y en ese momento, hizo una promesa silenciosa de proteger a Janet y descubrir la verdad, sin importar el costo. Mientras Janet descansaba en la cama del hospital, los días pasaban con la peculiar lentitud de los lugares donde la esperanza y la desesperanza se encuentran. Su cuerpo estaba en proceso de curación, pero era su espíritu el que cargaba el peso de una historia no contada, una verdad que latía en su interior con una urgencia que el accidente solo había intensificado. Ingrid la visitaba diariamente, trayendo no solo flores y frutas, sino también una presencia que era profundamente reconfortante para Janet. Con cada visita, la conexión entre las dos mujeres se hacía más palpable, un vínculo que iba más allá de la simpatía o la gratitud. Mientras madre e hija volvían a conectarse en esa habitación de hospital, una batalla diferente se libraba en los tribunales. Javier, con su ambición desmedida y moral distorsionada, enfrentaba las consecuencias de sus acciones nefastas. La justicia, con su imparcialidad, comenzaba a inclinarse en su contra. En los días y semanas siguientes, mientras Javier luchaba bajo el peso de la ley, Janet e Ingrid emprendieron su propia jornada de sanación. Fue un proceso lento, lleno de conversaciones largas y silencios significativos, lágrimas compartidas y risas inesperadas. Cada encuentro era una oportunidad para llenar los espacios vacíos dejados por el tiempo, para suavizar las heridas antiguas. «Ingrid, tengo tanto que contarte», murmuró Janet en una de esas visitas, con la cabeza cerca de la de Janet en la cama del hospital. «Y quiero escuchar todo», respondió Janet, la promesa en sus palabras tan firme como el apretón de sus manos entrelazadas. En esos momentos, madre e hija no solo compartían historias, sino que también entrelazaban sus vidas nuevamente, reconstruyendo lo que había sido quebrantado y celebrando lo que nunca se perdería. Cada día, cada revelación, sanaban un poco más las heridas de un tiempo que, aunque perdido, ahora servía como base para un nuevo comienzo. A medida que los días avanzaban, el precioso y recién descubierto lazo entre Janet e Ingrid florecía, alimentado por el cuidado mutuo y las innumerables conversaciones que se extendían durante horas de visitas en el hospital. Ingrid, que había vivido gran parte de su vida bajo la sombra de una pérdida que nunca ocurrió, encontró en Janet no solo a la madre que había lamentado, sino también a una sabia consejera y un puerto seguro. Con la recuperación de Janet, también vino una transformación en su papel en la vida de Ingrid. Al abandonar la cama del hospital, cruzó el umbral de la perfumería no como empleada, sino como una matriarca cuya presencia era tan vital como el aire para respirar. Poco a poco, la tienda que había sido su lugar de trabajo se convirtió en un espacio compartido de sueños y estrategias para el futuro. «No sé cómo nunca sentí que había algo especial en ti», confesó Ingrid un día, mientras ambas estaban sentadas en la sala trasera de la perfumería, rodeadas de registros de cuentas y nuevos diseños de fragancias. Janet, ahora vistiendo elegantes ropas que reflejaban su nueva posición, sonrió con cariño. «Tal vez no estábamos listas la una para la otra antes», sugirió, «pero lo estamos ahora,
y eso es lo que importa. Janet no solo trajo a la perfumería su instinto maternal, sino también una astucia para los negocios que sorprendió incluso a Ingrid. «No sabía que entendías tanto de finanzas y marketing», dijo Ingrid en un día particularmente productivo. «Mi vida me ha enseñado más que solo limpiar y organizar, mi hija», respondió Janet con una mirada perspicaz. «Siempre he observado, siempre he aprendido». Bajo la guía de Janet, la perfumería experimentó una renovación. Implementó cambios que no solo revitalizaron las ventas, sino que también fortalecieron la moral del equipo. Y para Ingrid, tener a su madre a su lado significaba que los días de ser engañada por aquellos en quienes confiaba habían terminado. Janet era su aliada inquebrantable, la voz de la experiencia y el amor incondicional. «A partir de ahora, estamos en esto juntas», afirmó Janet con convicción. «Y me aseguraré de que nadie más se aproveche de ti, ni de este lugar que es nuestro». Ingrid miró a su madre, los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. «Con tu presencia, sé que todo estará bien». Y así, lo que comenzó como una relación entre empleadora y empleada, evolucionó hacia una asociación profundamente arraigada en el mutuo respeto y dedicación. Juntas, estaban listas para enfrentar lo que el futuro les deparara, con la certeza de que el vínculo entre ellas era el cimiento más sólido que la perfumería y sus vidas pudieran tener. Esta fue la historia. Gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta la próxima.